En primer lugar, que siguen las reuniones, pero en una forma organizada, mesas, la comisión de seguimiento, que fue lo que ordenó el Consejo de Estado, se va a instaurar por iniciativa de la Alcaldía de Bogotá. Las que siguen de patrimonio arquitectónico, etcétera, pues también se van a realizar por aparte. Hoy nos centramos en valorar el informe de la liquidadora, que entregado a la prensa nunca fue visto por nosotros ni estudiado por nosotros. Y por fin pudimos desentrañar el origen de sus cifras. Como opinión personal, es la opinión también de la alcaldía. Esas cifras nada tenían que ver con la salvación del San Juan de Dios. La mayor parte de esas cifras tienen que ver con unos pasivos pensionales y laborales que ya son públicos, son de carácter público, que no tienen nada que ver con si se abre o no se abre esa entidad hospitalaria y que en su mayor parte son asumidos por la nación. Discutimos un poco probabilidades, posibilidades para que Cundinamarca no asuma parte de esos pasivos, pero esas cifras que en ningún caso superan el billón de pesos, en realidad los reconocidos por el gobierno nacional es un pasivo de 800.000 millones de pesos que ya por ley, por norma, por constitución, por derecho adquirido tenía que pagar mayoritariamente la nación, y los laborales que según la nación fueron ya pagados. Puede haber alguna discusión sobre ello, pero según la nación fueron ya pagados. Luego la cifra no llega ni siquiera al billón, y no porque sean cantidades que se tengan que pagar por abrir el hospital, sino que ya se tienen que pagar mayoritariamente por la nación. Así que el costo de abrir el hospital es otro, completamente diferente a los que daba la liquidadora. El costo tiene que ver con la posibilidad de una negociación entre Cundinamarca y Bogotá, que se cifra alrededor de una cuantía aproximada de 150.000 millones de pesos. Hay varias opciones para hacer esa negociación, y el que tendríamos, si quisiéramos construir una torre para abrir servicios de cuarto nivel en la ciudad, pero nada tiene que ver con las cifras que nuestra liquidadora dio, que son cifras pertinentes, pero para otro tipo de situación que no es el de la apertura del San Juan de Dios. Alcalde, en ese sentido, entonces, lo que quiere saber la gente y con esta reunión ¿es más factible? ¿A cuánto estamos de una reapertura? ¿Es posible? ¿Cuándo se podría dar? ¿Qué es lo que le podemos decir hoy a la gente de novedoso de lo que salió de esta reunión? No, pues estamos en esas conversaciones. Ahora entra la nación a jugar porque una nueva sentencia de un tribunal que ya se decidió que no se aclaraba, obliga a la nación a mantener, conservar, adecuar lo que llamamos los monumentos nacionales, es decir, que ahora entra también como aportante en este esfuerzo. Yo creo que este tema ya llegó a un punto, y es hablar con el presidente, ¿cierto?, para darle una solución integral y definitiva al tema. Creo que ya en el gobierno nacional, cosa que no acontecía en la última década, se llegó a la conclusión, digamos, se aproximan a la conclusión que es mejor que ese lote y esos edificios tengan una actividad a mantenerlos cerrados, botados. Creo que el departamento de Cundinamarca ya hoy sabe que lo mejor que puede hacerse es lo mismo, y Bogotá está dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar en ese mismo esfuerzo. Así que estamos muy cerca de una solución integral. Alcalde, o sea que cambia el imaginario de pronto, que se pensaba que la deuda o la reapertura costaba más de casi 3 millones de pesos. Sí, claro, esa cifra, empezando porque la liquidadora esta vez no ni siquiera dio esa cifra, la disminuyó sustancialmente, pero las cifras gruesas que determinaban una cuantía billonaria tenía que ver con pasivos que ya estaban siendo asumidos por la nación, es decir, que no tienen nada que ver con la apertura de la institución hospitalaria. Solo le doy una cifra, 828.000 millones de un cálculo actuarial de pensiones, y como usted sabe, siendo los trabajadores, los pensionados públicos, pues eso está en el presupuesto.
no están las partidas que asumiría el nuevo hospital. Las pensiones son públicas, asumidas por el presupuesto nacional, fundamentalmente. Meter una cifra de 828.000, lo único que originaba una especie de pánico institucional a las instituciones que podrían salvar el hospital, porque pensaban que tendrían que ser asumidas por sí mismos. No, hoy se aclaró perfectamente que ese ya es un pasivo asumido por la nación hace muchos años y que se viene pagando y que nada tiene que ver con la apertura del hospital. Alcalde, ¿qué le van a decir al presidente específicamente? Bueno, hay dos ministros nuevos que son determinantes, el ministro de Hacienda y el ministro de Salud. Son determinantes en esto, pues entrarán otra vez a mirar el problema que no conocían de antemano. Así que, digamos, la coordinación presidencial se vuelve necesaria para no demorarnos mucho tiempo. Incluso puede haber una ley de la República que nos ayude a Cundinamarca y a Bogotá a volver realidad algo que en el POT está escrito como Ciudad Salud, y que de cara al proyecto del presidente Santos de llevar el CAN a la carrera 10ª, ustedes saben que el Hospital San Juan de Dios está en la carrera 10ª, pues sería pertinente, podríamos englobar tanto el proyecto de la Nación como el proyecto nuestro en un solo proyecto, con el concurso de dineros de la Nación, del departamento de Cundinamarca, de Bogotá, si queremos que Ciudad Salud, por ejemplo, pudiera ser un proyecto integral de las tres entidades. Alcalde, ¿cuál sería la razón por la cual la liquidadora estaba, digamos, haciendo mal las cuentas o que habría ahí? Es una visión muy diferente, digamos. Nuestra tesis es que la liquidadora desde el año 2006 comenzó a hacer unos procesos antijurídicos, no es la misma tesis de Cundinamarca. Y básicamente porque confundió liquidar la Fundación San Juan de Dios, que ordenaba la sentencia, con algo que es liquidar los hospitales que la sentencia explícitamente ordenó que no. Dijo, una cosa es liquidar la fundación, otra cosa son los hospitales que pasan a ser operados por la beneficencia de Cundinamarca. Ella confundió ambas cosas y a partir de ahí tenemos el enredo que no permitió que los hospitales pudieran vivir. Esa es nuestra tesis, estamos absolutamente confundidos que es una situación antijurídica, pero ya en la presentación de las cifras, claro, como ella metida en la liquidación de la fundación, los activos del hospital, los pasivos del hospital ya asumidos por la Nación, entonces le daba una cifra astronómica. Cuando vamos a depurar, encontramos que esa cifra no es ni el 10%, para ponerlo en términos realistas, porque la mayor parte, las grandes partidas que ella incluida como liquidación de la fundación privada San Juan de Dios, son partidas que ya asumió la Nación, que ya asumió el distrito, que ya asumió el departamento de Cundinamarca. El único problema que hoy tenemos es ver cómo las partidas ya asumidas judicialmente por el departamento de Cundinamarca pudieran ser asumidas por la Nación y o el distrito. Pero eso no tiene nada que ver con 3 billones de pesos ni nada así. Pues la confusión es una confusión intencional. No, eso no es una confusión. Una confusión intencional porque se sabe que ahí, digamos, es una situación antijurídica. Usted hablaba de que comprar la parte a la gobernación costaba 150.000 millones de pesos, pero el pasivo de 800.000 también lo subiría. Otra vez usted asumió la pregunta antijurídica, porque acabamos de decir que los 828.000 aproximadamente de pasivo pensional ya los asumió mayoritariamente la Nación, o sea que esa cifra no va al tema. Lo que tenemos una discusión es sobre el pasivo laboral, es decir, de los trabajadores que todavía laboraban al momento del cierre. La Nación dice, hemos pagado 177.000 millones de pesos y máximo tocaría pagar 30.000 millones de pesos más. De acuerdo a demandas laborales, esa cifra es de 525.000 millones de pesos. La máxima aspiración en términos de pretensiones laborales judiciales. Es decir, que una cifra realista entre la posición de la Nación que dice ya pagamos y la posición de las pretensiones laborales es un punto intermedio que no te eleva la cantidad adicional a más de 100.000 o 200.000 millones de pesos. Cifra
que tendría que ser pagada hoy, de acuerdo a la ley, entre la nación, la mitad de la plata. Bogotá obligatoriamente el 25% y Cundinamarca el 25%. Es decir, que de lejos es una cifra completamente inferior a la suministrada a los medios de comunicación por la liquidadora, que tiene que ver es con otras cifras, pasivos ya asumidos fundamentalmente por la nación. ¿Qué va a pasar con la gerencia del metro? Pues se potencia porque el actual gerente de Transmilenio es precisamente quien hacía las veces de gerente del metro. Como el Consejo aprobó en el plan de desarrollo que Transmilenio asume el papel de gestor del metro y del metro ligero, pues ahora ni más ni menos tenemos que el mismo constructor del proceso de coordinación del metro pesado y del metro ligero es ahora el gerente de Transmilenio. Alcalde, Pues es que el metro ligero del tranvía, como varias veces le he repetido. Alcalde, se dilata nuevamente el tema del Meisen, no se hizo la audiencia hoy. Ustedes que descubren esos despilfarros, ¿no es muy frustrante que no se pueda avanzar en este proceso judicial y se logre establecer quién fue el cerebro de toda esta estafa? Bueno, mira, primero que todo, yo no puedo intervenir en los procesos judiciales a menos que sea parte, no puedo referirme a ello, pero en segundo lugar, estamos muy cerca de saber todo lo que pasó con el cartel de la contratación.